Nada puede compararse en este mundo a estar en paz con Dios. De esto justamente habla este salmo, el Salmo 51. Este es uno de los salmos quizás favorito que tenemos los cristianos. Es un salmo con el cual todos en alguna vez nos hemos identificado. Quizás cuando nosotros tuvimos convicción de pecado, este salmo se hizo carne en nosotros, cuando vinimos a Cristo, y luego vimos que hubo una oración muy parecida a nuestra experiencia espiritual de cómo nosotros nos sentimos cuando estamos en la presencia de Dios y esa convicción de pecado se apodera de nosotros y clamamos la oración del Salmo 51. Pero también es un salmo muy especial de aquellos que, a pesar de que son cristianos, le han fallado a Dios, han pecado contra Dios, conociéndole, amando a Dios, adorándole a Él, sirviéndole a Él, pero la experiencia nos dicta de que también el hombre y la mujer son débiles y al pecar contra Dios, este salmo se le hace carne también a ellos. En realidad la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Pablo lo explicó de esta forma en Romanos 3:23, porque todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, la gloria de Dios queda muy distante de aquellos que pecan contra Él. Por lo tanto, todos necesitamos misericordia, necesitamos de su gracia y necesitamos esa purificación tan necesaria para llegar a estar en paz con Dios. La historia que tenemos por delante, que el salmista la cuenta en el Salmo 51, nos presenta a un David revolcado en el fango del pecado, que lo lleva a orar a Dios desde allí, desde el lodo cenagoso, como también otro salmo cuenta una experiencia muy similar a esta. David había confesado sus pecados a Dios y clamado a Dios por limpieza. Matthew Henry, un gran hombre de Dios, dijo en una oportunidad: aunque el corazón se encuentre abrumado, todavía se puede alzar a Dios en oración. Si su pecado en esta noche lo está agobiando, hoy es el día de que tienes que clamar por limpieza a Dios, como lo dice el Salmo 51, versículo 1 y 2 que vamos a leer en esta noche, que dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Al comienzo no fue así, sino como todos, David también trató de esconder su pecado ante Dios. Ahora era el momento donde él clamaba, donde él quería deshacerse del pecado. Pero Dios, ante nada, Él le dio tiempo, le dio oportunidad. Aproximadamente un año estuvo David tratando de ocultar su pecado. No fue nada fácil tratar con el rey David a la hora de hacerle reconocer su falta ante Dios. Él venía de alguna batalla victorioso, luego se encerró en su palacio, envió a sus hombres a batallar porque era tiempo de guerra, de conquistas, de extensión territorial. Él se quedó en el palacio y en la terraza vio lo que no tenía que mirar. Mandó a una mujer a hacer llamadas, se acostó con ella, cometió adulterio. Después hizo llamar a su esposo porque ella quedó encinta. Lo emborrachó, trató de hacer que él reconociera ese hijo, pero este hombre, aún ebrio o borracho como estaba, era más fiel a su rey que el mismo David a Dios. No fue a acostarse con su esposa. Así que el último esfuerzo
de David por ocultar esta falta fue hacerlo asesinar en el frente de batalla. Y luego Dios mandó a su profeta Natán. Si usted quiere leer esta historia en 2 de Samuel capítulo 11 la puede encontrar. Y al final David reconoce que él pecó contra Dios. Reconoció su pecado, lo reconoció. Como también reconoció que sobre los pecados vienen las consecuencias. El principio de toda sanidad siempre es reconocer la necesidad que uno tiene. Cuando uno está enfermo y no reconoce la necesidad de ir a un médico, quizás tarde mucho y quizás sea demasiado tarde cuando vaya al médico. Pero hay gente que está enferma y no reconoce su necesidad de ir al médico. Lo mismo pasa en lo espiritual. Cuando yo no reconozco mi necesidad de acudir a Dios, de pedirle perdón, de reconocer mi falta, quizás cuando vaya a Él va a ser también demasiado tarde. Pero el principio de toda sanidad es el reconocimiento de su necesidad de Dios. Y David reconoció, después de un año, pero reconoció que él había pecado contra Dios. Quizás en esta noche sea el tiempo donde tú también tengas que reconocer tu estado delante de Dios. ¿Cómo estás delante de Él? Quizás a través de este medio Dios está llegando a tu vida y te está diciendo, mira, tú estás en pecado. Necesitas reconocer tu estado espiritual delante de Dios. Dios se llega en esta noche a través de este medio diciéndote que necesitas asistencia espiritual. Y Dios es el único que te puede sacar adelante. Es el único que puede tenderte una mano y sacarte del lodo cenagoso en el cual hoy te encuentras como se encontraba en aquel tiempo David. Si su pecado lo está agobiando hoy, no solamente es tiempo de clamar por limpieza, también debe en segundo lugar clamar confesando sus pecados a Dios. Acompáñeme en la lectura del versículo 3 en adelante hasta el 9, que dice lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado, y borra todas mis maldades. Amén. David reconoce que él transgredió la ley de Dios. David fue como que desafió, atreviéndose a cruzar la raya. Quiso probar a ver qué pasa si transgredo cruzando la raya, a ver qué pasa. Y la verdad que el pecado no solamente te ensucia, sino que también te endurece tu espíritu contra Dios, te tuerce, te pervierte espiritualmente, te vuelve un rebelde contra las cosas de Dios y te convertís en un fracasado delante de Dios, porque esa es el espíritu que nos envuelve, como que hemos fracasado ante Dios y ya no tenemos ni siquiera perdón de Dios, porque después el diablo se abusa de esa situación. Los que han transgredido la ley de Dios y han pecado contra Dios, siempre también como David van a estar a la defensiva. Y la verdad que en esta noche no estamos para acusarte, yo no estoy para acusarte, sino que la palabra es la que quiere llevarte justamente a los pies del Señor. Todos de una u otra forma hemos pecado contra Dios, pero David conocía bien a Dios. David sabía bien acerca de las leyes de Dios y él adrede cruzó la raya, a ver, desafiando a Dios a ver qué le pasaba. Pero el pecado en el corazón justamente te lastima. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás escuché una ilustración acerca del pecado que creo que es la más indicada. Nunca me la voy a olvidar.
Fue en una campaña evangelística donde un pastor utilizó esta ilustración que para mí creo que es la más correcta acerca de lo que hace el pecado en el corazón de las personas. Él dijo así: el pecado en el corazón del hombre es como una piedra en el zapato. Te la repito. El pecado en el corazón del hombre es como una piedra en el zapato. Quizás en esta noche yo tengo que hacerla pensar un poquito. ¿Alguna vez se te metió una piedra en el zapato? Y tuviste que caminar por causa de que no podías sacarte el zapato en ese momento, quizás por vergüenza. Algunos tienen vergüenza de sacarse el zapato. Y caminaste una cuadra, o caminaste 2 cuadras, o caminaste, no sé, quizás toda la mañana con una piedrita en el zapato. Cuando te sacaste el zapato, quizás notaste que había mucha sangre. Otros que se le hizo una llaga. Y otros que después pensaron, no sé por qué no me la saqué lo más rápido posible, porque el daño que ahora tengo va a costar mucho reparar esto. Hay personas que no se sacan esa piedrita en el corazón por mucho tiempo. Y lo único que hace el pecado en tu corazón es lastimarte. Te lastima un día, te lastima 2 días, te puede lastimar todo un año, te puede lastimar quizás la mitad de tu vida, o quizás te viene lastimando hace mucho tiempo y toda tu vida viene sufriendo y sangrando tu corazón. Esta es la noche donde Dios quiere ayudarte a sacarte esa piedrita del zapato. Y permite en esta noche que Dios ilumine tu corazón y tu mente, porque Dios nunca va a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Alguien dijo así también, y que creo que es una gran verdad: pecado confesado, pecado perdonado. Pecado confesado, pecado perdonado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El verso 7 del mismo capítulo dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Un proverbio dice que si nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, alcanzamos misericordia. Confiesa tu pecado a Dios, apártate de él, sacá ese pecado de tu corazón, deja de lastimarte solo. Esta es la noche donde tenés que decirle: Señor, he cometido tantas cosas que no sé por dónde empezar. Bueno, pero empezá por lo más grueso, por lo más pesado, pero confesá tu pecado al Señor. Si su pecado lo está agobiando, hoy no solamente es tiempo de clamar por limpieza y de confesar sus pecados a Dios, también debe clamar consagrándote a Dios con todo tu corazón. Versículo 10 al 13 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Interesante la visión de David, ¿no? Él decía: una vez que me restaures, voy a ser el mismo que era antes. David era como que en ese momento estaba hastiado de su pecado. Quizás como te encuentras hoy, de la misma forma. ¿No estás hastiado de tu pecado? Ese pecado que hace que cierres la boca para no hablar de Cristo. Nada cierra más la boca de un cristiano que la vida de pecado sin confesar. ¿Cuántas personas podrían estar siendo hoy de tanta bendición? ¿Cuántas personas fueron de mucha bendición, trayendo palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, predicando el Evangelio, quizás hasta cantando alabanzas a Dios? Pero el pecado ha hecho de que hoy, en vez de ser una persona que se la llame maestro de la palabra o predicador del Evangelio, hoy están con sus bocas cerradas porque no le alcanza el testimonio para enseñar la palabra de Dios.
Por eso el pecado nunca ha bendecido a nadie. Nunca el pecado trajo salud y bienestar a alguien. Por el contrario, hizo caer a la primera familia allá en el Edén. Hizo caer tu vida. Hizo caer a tantos. También lo hizo caer a David. Este hombre que alegraba el corazón de Dios y quizás hacía al cielo cantar alabanzas a Dios, en un momento entristeció tanto el cielo que quizás lloraron cuando este hombre cometió semejante pecado. Pero no solamente el pecado entristece el corazón de Dios y entristece a aquellos que están a nuestro alrededor. La persona que más queda triste cuando peca es uno mismo. David decía, vuélveme el gozo de la salvación. Él perdió el gozo que siente una persona cuando viene a Cristo y le confiesa todos sus pecados y alcanza eterna salvación. El Espíritu Santo, que es el sello de los salvados, que es la garantía de la salvación, para ese entonces estaba muy triste. Se había entristecido el Espíritu Santo de Dios. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. En algún momento le habrá venido la imagen de Saúl, quien había sido atormentado por Dios, enviándole un espíritu maligno para ser atormentado, porque había pecado, era una persona desobediente a Dios, y la persona que desobedece y peca contra Dios queda a expensa de que el enemigo también haga estrago contra nuestra vida. Y David habrá dicho, yo no quiero caer en la misma condición que cayó el rey Saúl. No quites de mí tu Santo Espíritu. Pero la confesión, el arrepentimiento, el querer volverse a Dios, el sentir tristeza por el pecado, produce limpieza y buenos resultados, un buen fruto. Entonces dice, voy a poder enseñar a los transgresores tus caminos. Entonces los pecadores se convertirán a ti. Él ya veía su pronta restauración. Y le aseguro que David fue restaurado, Dios lo perdonó, Dios le alcanzó su gracia. Él fue restaurado completamente. Dios también puede restaurarte en esta noche. No sé cómo te encuentres delante de Dios, no sé cuánto hace que no te reúnes con la iglesia. ¿Qué estás esperando? No sé cuánto haces que no sientes paz con Dios. Dios, en vez de parecer tu mejor amigo y tu Padre Celestial, parece que fuera tu enemigo, pero Dios no es tu enemigo. El enemigo quiere hacerte creer eso, como que Dios te castiga porque estás lejos de Él. No, el hombre cosecha los resultados de estar lejos de Dios y de su pecado. Pero en esta noche los brazos de Dios están abiertos para recibirte nuevamente como tu hijo. Él quiere perdonarte, quiere limpiarte, quiere darte vida eterna, porque Dios es amor. Así como Dios recibió nuevamente a David, Él en esta noche te recibe, siempre y cuando confieses tus faltas, te arrepientas de todo corazón. ¿En qué condiciones está en esta noche delante de Dios? ¿Está hastiado ya de su pecado? ¿Cómo se siente delante de Dios? ¿Cómo se siente usted cuando va a dormir? ¿Siente paz con Dios? ¿En verdad cree que todavía Dios no sabe de su pecado? David por un tiempo hizo lo que hizo y después trató de ocultar las cosas. Un año de oportunidad Dios le dio. Yo no sé cuánto tiempo hace que Dios te está dando oportunidad, pero Dios sabe todo. Dios sabe absolutamente todo lo que has cometido y tu estado delante de Dios. Y sabe también perfectamente que el pecado no te va a llevar a buen puerto. Va a destruir tu vida, tu familia y vas a tener grandes consecuencias, terribles consecuencias. Por eso en esta noche Dios llega por este medio porque te ama y ha llegado a distancia donde quizás ni siquiera imaginamos, pero allí está llegando en este momento la palabra de Dios porque te ama,
porque Dios te ama. Confiesa tus pecados a Dios y conságrate a Él con todo tu corazón para servirle diligentemente el resto de tu vida. En esta noche Dios te da esa oportunidad. Donde estás, te invito a cerrar tus ojos y a orar al Señor. No importa el que esté al lado tuyo, que piense o que diga, este es el momento de orar, es entre usted y Dios. Incline por favor su rostro. Si está arrepentido y quiere venir a Dios, solamente quiero guiarle con una oración a Dios. Esta oración no le va a salvar, pero quizás le sirva de modelo para hacerla entre usted y Dios. Repita por favor conmigo esta oración, si bien le parece. Padre Celestial, en esta noche vengo a ti. Recíbeme como a uno de tus hijos. Confieso todos mis pecados a ti. Todos mis pecados no te son ocultos. Tú los sabes todos. Perdóname, Señor. Quita el pecado de mi corazón. Lo confieso ante ti, porque lo único que hace es lastimarme. Recíbeme, Señor. Perdóname y límpiame con la preciosa sangre de Jesús. Me apartaré del pecado para alcanzar tu misericordia. Ayúdame a caminar en un camino nuevo, bajo una nueva vida, en el nombre de Jesús. Dame tus fuerzas, lo necesito, Señor. Amén y amén. Si hizo esta oración y lo hizo de todo corazón, seguramente Dios en esta noche le besa, le recibe como hijo y hace fiesta en los cielos. Gloria a Dios.